Y continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a hacer un viaje sonoro a Sonora, donde se encuentra o donde se lleva a cabo el festival, la quinta edición del Festival Cinematográfico de Álamos Mágico. Ahí se encuentra Juan Arturo Brennan y está dando allá un taller de creación musical para cine, después de haber asistido a la clase magistral de Wynton Marsalis en Cuernavaca y también a la inauguración de la muestra de Kubrick en Monterrey. Y te saludamos desde allá. ¿Cómo estás, Juan Arturo? Hola Womansin, hola Laura, muy bien, aquí acumulando millas en viajes diversos. Ya estás listo para ir a París, yo creo, ¿no? Lo siguiente es París y luego Venecia, y luego voy a Berlín y luego voy a Bangkok, Toronto, donde me manden y donde haya cosas interesantes que ver y oír. Perfecto. Juan Arturo, y bueno, pues digamos, este vínculo que a ti siempre te ha interesado explorar, que es el cine y la música, lo cual has hecho para diversos medios, para radio, en el IMER, y que siempre está presente en tu vida. Este taller que estás dando ahora, el haber visitado la muestra en Monterrey que presenta objetos icónicos de las películas más importantes de Kubrick. Platícanos de todo este periplo que te ha llevado a pues, permanecer dentro de estos dos ámbitos que también conoces. Bien, vamos a empezar por orden. Estuve hace unos días en Monterrey, donde asistí a la inauguración de esta magnífica exposición sobre Stanley Kubrick que está en el marco allá. Y me tocó en suerte ser invitado por la gente del museo para conducir la sesión preinaugural, que fue una larga y muy interesante charla que yo conduje con Jan Harlan, quien fue el productor de Kubrick durante sus últimos 30 años de trabajo, y también su cuñado. Esto es del vínculo familiar. La gente del marco esperaba unas 600 personas para esto y llegaron 970, lo cual quiere decir que hay una necesidad, hay una afición por Kubrick bastante interesante, por lo menos como lo demostraron allá en Monterrey. Entonces la charla fue muy exitosa y tuve la suerte, y esto no es para que se me mueran de envidia compañeros y amigos, de que los curadores me dieron un tour a mí solo por toda la exposición, los dos curadores alemanes. Entonces fue realmente una experiencia muy notable, y además de que, y si tenemos tiempo después que yo regrese a México de platicarlo más a fondo, lo que puedo decir es que es una exposición que ningún cinéfilo, sobre todo ningún cinéfilo kubrickiano, debe perderse. No se va a presentar en la Ciudad de México, después de Monterrey va a Corea y después a un montón de lugares más por el mundo. Pero yo me considero más o menos conocedor de Kubrick, lo he estado estudiando y enseñando en los últimos años, y en esa exposición encontré una cantidad de cosas nuevas, desde fotografías de su primera época como fotógrafo de la revista Look, como referencias a trabajos que yo no sabía que había hecho, y sobre todo hay un montón de objetos relacionados con las películas, guiones, utilería, fotos de producción, planes de trabajo, storyboards, y entre las cosas así fantásticas que me encontré, que para mí son como un ícono de mi vida como cinéfilo y como antiguo estudiante de cine, en una vitrina de plástico está el modelo original del bebé de la nueva raza cósmica que aparece al final de 2001. ¿Cómo la ven? Wow. Yo leí que iban a traer un, no sé, un piso de la nave de 2001. ¿Es cierto? No alcanzaron tal. Hay una maqueta de la nave, está uno de los trajes de astronauta de uno de los personajes, está el traje original del líder del grupo de simios que aparece al principio de la película, está el original, el prop, el original del niño estrella, del Star Child que le llaman, y realmente para alguien que ama Kubrick es muy impresionante estar de frente a 10 centímetros de distancia de este objeto ícono tan importante en la cinematografía mundial de toda la historia, ¿no? Entonces es una exposición realmente muy completa, y hay por supuesto un pequeño cuarto, una pequeña salita en el marco dedicada a la música en Kubrick, donde hay clips selectos de casi todas sus películas con observaciones muy puntuales y muy agudas del uso muy inteligente que Kubrick le dio siempre a la música en sus películas, y no solamente de 2001 hacia adelante, sino incluso en todas sus películas anteriores. Entonces realmente es una panorámica de Kubrick muy completa, tanto de imagen como de sonido, como de utilería, como de objetos de sus películas, y realmente es muy interesante. Yo insisto, cualquiera que se considere aficionado al cine de Kubrick no tiene que inventarse una excusa para ir a Monterrey,
sino tiene que ir a Monterrey específicamente al Marco a ver esta exposición porque es realmente muy, muy notable. Yo la disfruté muchísimo las 2 veces que la recorrí completa. Bien, bien, pues yo estoy ya únicamente tratando de que todo se reúna para poder asistir a esa exposición. Fíjate que tú fuiste después de Monterrey a Cuernavaca a la Así clase es. magistral que ofreció Wynton Marsalis. Tuvimos la oportunidad nosotros de ir a la que ofreció en el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué te Ajá. parece si compartimos esto que vimos nosotros en esa ocasión y ahora hablamos a propósito de tu instante, de tu experiencia con Marsalis? Por supuesto que sí. El sábado 7 de marzo a las 11 de la mañana, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, el trompetista Wynton Marsalis y Jazz at the Lincoln Center Orchestra ofrecieron un ensayo abierto que estaba presentado como clase magistral. La sala estaba llena en su parte de abajo. La mayoría eran jóvenes, casi todos, al menos así lo parecía, músicos. Pronto comenzó el ensayo, pero faltaba el tercer trombón. Así que un chico, con su instrumento al hombro, fue invitado a subir al escenario e integrarse a la banda. Su nombre, Hernán Cruz, y tuvo el privilegio de tocar a primera vista los arreglos de la Jazz at the Lincoln Center Orchestra. Wynton, con camisa blanca y gorra negra, pasó casi desapercibido, permitiéndole a Vincent Garner, destacado trombonetista, tuviera el mayor contacto con el público al final del ensayo. Well, normally when we have a new piece that's brought in for a particular show that we're doing, the person who wrote the piece will rehearse the band. We're very fortunate that we have a tempo pianist in the band, and then we also have a few other people that do not perform in the band that we also hire occasionally to arrange for us. Un día antes, la tarde del viernes, los músicos habían estado en Cuernavaca con varios alumnos con quienes tocaron. Wynton recordó en el escenario que eso le gusta de este país, el recibimiento, la curiosidad y el empeño de los músicos mexicanos cada vez que se encuentran. Carlos Enríquez, bajista de la orquesta, fue otro de los que compartió algunos de sus secretos con el público. El trabajo uno tiene que mantener la técnica, lo que es los brazos, los músculos. El bajo no es un instrumento muy de melodía, pero es como levantando presa. Tú tienes que ir al gimnasio todos los días y levantar. Porque lo que pasa es que este instrumento, a una hora o cualquier momento del día te va a ganar y te va a cansar dependiendo de los dedos, te va a dar algo. Tú tienes que, todos los días tienes que hacer la técnica, ¿no? Después mostró parte de su técnica a una pregunta particular del público que quería saber si el tipo de cuerda, sintética o de tripa, requiere un ataque diferente. Horas más tarde, a las 7 de la noche con 10 minutos, Wynton y sus músicos salieron al escenario y dieron inicio con una pieza de 8 minutos, con una soltura y agilidad en el sonido que hacía parecer que esto, tocar jazz con orquesta, es sencillo y gozoso. En el segundo número, la orquesta dio su versión de un tema de Duke Ellington con arreglos nuevos. Simplemente emocionante. Este fue uno de los pocos temas que repitieron en su concierto del domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde, pero para la función del domingo hubo un pequeño detalle. En la madrugada se enteraron de la muerte de una persona muy cercana a todos los músicos, que les exigía la necesidad de darle una despedida musical, tal y como la tradición lo requiere, con el tema Just a Closer Walk with Tea. Algo ocurrió en el aire. Wynton dice que hay que saber qué es blues, esa tristeza que mueve el mundo. Dice que además debemos saber qué es el swing, eso que hace que cada persona tenga una especial forma de moverse. Eso da esperanza frente a la desgracia. De eso fuimos testigos en Bellas Artes durante los conciertos. Un Wynton y una orquesta más madura, más sutil, más precisa, más música, más bella. La gira de Wynton Marsalis al frente de la Jazz at Lincoln Center Orchestra continúa por América del Sur. El próximo jueves tocarán en Venezuela con la Orquesta de la Juventud Bolivariana, dirigida por Gustavo Dudamel. Noticias 22, Nancy Rodríguez. Bueno, eso fue parte de lo que nos tocó ver aquí en la Ciudad de México de Wynton Marsalis, pero tú estuviste con él. ¿Cómo estuvo eso allí en Cuernavaca?
Como todo lo que hace Marsalis, él es el auténtico rey Midas, todo lo que toca lo vuelve oro, un oro profundamente humanista, profundamente musical. Lo que ocurrió fue ahí en el Teatro Campo, fue que llegó no con la banda, sino con los 3 miembros de su cuarteto, su pianista, su bajista y su baterista. Y la sesión empezó con un joven, muy joven, prácticamente adolescente quinteto de jazz del Centro Morelense de las Artes, formado por piano, bajo, batería, más guitarra eléctrica y saxofón, que se presentaron y tocaron de corrido una pieza, mientras Marsalis y sus músicos los escuchaban con enorme atención, con gran respeto, y una vez que acabaron de tocar, se acercaron Marsalis y compañía y les empezaron a platicar, no necesariamente a corregirles de inmediato las cosas, sino a platicarles, y no coincidentalmente una parte sustancial de la clase magistral de Marsalis y compañía giró alrededor de lo que acabas de mencionar, Wemansin, el swing, que él menciona mucho, que curiosamente él basa prácticamente toda su enseñanza en este concepto del swing y no lo trata de definir, porque creo que él mismo entiende que es indefinible, lo trata de enseñar, lo trata de comunicar. Entonces les dio algunas indicaciones, les habló del espíritu del jazz, del espíritu del swing, etcétera, y después fue lo interesante, en algún momento dado, después de haberles explicado y haberles pedido que tocaran un pedacito aquí, un pedacito acá, les dijo una frase absolutamente mágica. Aplaudió y dijo, ok, let's play together, vamos a tocar juntos. Imagínense, Laura, Wemansin, el privilegio y el reto que significó para estos chavos, que se pusieron a tocar y los miembros de la banda de Marsalis se pusieron a tocar con ellos. Marsalis sacó la trompeta, acompañado al saxofón, y los otros, de manera muy interesante, se estaban junto a los jóvenes músicos y de repente el pianista se sentaba en el banco, se ponía a tocar con una mano y le decía al chavo, a ver, hazte para allá, y se ponía a tocar él demostrándole, y luego le decía, regrésate y vuelve a tocar tú, igual el del contrabajo, igual el de la batería. No quieren imaginarme la impresión de estos jóvenes músicos del Centro Morelense de las Artes, literalmente palomeando y siendo palomeados, por decirlo así, es el palomazo con Wynton Marsalis y su cuarteto. Es una experiencia absolutamente incomparable y como siempre, Marsalis enfatiza mucho no solamente las cosas indefinibles, el swing y el ritmo y la importancia del shuffle, sino que de pronto se pone técnico y de pronto su pianista empieza a hablar de progresiones armónicas y Marsalis empieza a platicarle al baterista cuál es la fuente africana del ritmo y después qué pasa con los ritmos compuestos, etcétera. Y al mismo tiempo enfatiza la libertad enorme del quehacer musical compartido y, muy importantemente, enfatiza siempre que no hay atajos, no hay fast tracks, no hay cosa fácil. Estudiar y después de que estudiaste mucho, seguir estudiando más, dominar completamente la técnica y una vez que la dominas, entonces puedes empezar a hacer música. Así que además de todo, es un maestro no solamente súper comunicativo, sino como debe ser muy exigente, ¿sí? Entonces este intercambio de tocar ellos un poco y los chavos tocaban y luego tocaban mezclados y luego tocaban parte del quinteto de los chavos con parte del cuarteto de Marsalis, debe haber sido para ellos una experiencia absolutamente inolvidable y para quienes estábamos ahí, al menos para mí, fue una experiencia de lo más instructivo, de lo más satisfactorio musicalmente y sobre todo, insisto, una experiencia profundamente humanista que demuestra que, insisto, todo lo que toca Wynton Marsalis lo convierte en oro artístico, en oro musical, en oro jazz, básicamente en un swing dorado. Cada vez que por alguna razón tengo algún contacto con Marsalis, las veces que ha venido acá a través de sus grabaciones, sus programas, etcétera, créanme, me dan ganas de mandar todo al diablo, de botar todo, sacar mi trompeta de su estuche y dedicar el resto de la vida a eso. Bueno, Arturo, pues muchísimas gracias, qué gran experiencia, un hombre que además de todo este dominio musical que tiene, siempre tiene palabras de apoyo, lo califican como un filósofo de la música, de algún modo dice, hay música para la historia, hay música para el amor, estos tiempos turbulentos necesitan de esta relación con el arte. Muchas gracias, Juan Arturo. Gracias, muy buenas Laura, noches. Gracias, Wemansin, y está como amenaza. Cualquier día de esos me voy a presentar en el estudio del Canal 22 con mi trompeta en mano. Va. Ya lo de acuerdo. dijiste y al aire. Gracias, Juan Arturo.